les damos la más cordial bienvenida al curso virtual. IPSA, empresa certificada en marcación y conversión de XML JAX por Cielo y Redalic, ESIRE, empresa líder en implementación de software libre, les da la más cordial bienvenida al curso virtual Normas Éticas COPE. El temario que se presentará el día de hoy es Objetivo, mejores prácticas para la aplicación de directrices para editores de revistas. El curso será impartido por Araceli Hernández, quien es licenciada en Informática Administrativa, es especialista en el sector de la información con más de 10 años de experiencia, impulsando el acceso, la consulta y el desarrollo de bancos de información científica y académica. Además, es experta en el uso de plataformas tecnológicas para la gestión de procesos editoriales de revistas, que siguen procesos de evaluación por pares. Ha participado en el proceso de estandarización que ha llevado a cabo las revistas científicas mexicanas. Impulsó la creación de repositorios digitales en México a través del uso de plataformas libres y es socio fundador de CIDE desde el 2012. Por favor, algunas indicaciones que debemos mantener durante el curso virtual es mantener el micrófono apagado, utilizar chats dirigidas a todos, las preguntas serán respondidas al final de la sesión y para mantener la calidad del audio les sugerimos mantener apagada su cámara. Iniciamos. Hola, buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Los que estamos en Puebla, México, con muchísimo frío. Así que creo que se nos adelantó además el invierno. Muy bien, les voy a compartir mi presentación. Ustedes me dirán si lo pueden ver. Un segundo. Listo, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Como comentó Cari, vamos a comenzar con la presentación y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, respecto a COPE, bueno, es el Comité de Ética para las Publicaciones. Por supuesto, no quería iniciar la sesión sin comentar algunas otras organizaciones que existen con la intención de publicar pautas y consejos que pueden ser fácilmente adoptadas por los editores. El primero, que es el tema que hoy nos compete, es el de Comité de Ética de Publicaciones, que bueno, es obviamente una de las principales organizaciones que permiten o dan asesoría editorial, además de que es una de las que permite tener un foro para intercambiar ideas y experiencias de las propias revistas, y eso lo hace, por supuesto, muy dinámico, ¿no? La Asociación Mundial de Editores Médicos, estuve observando que hay mucho relacionado por organizaciones médicas. Entiendo que incluso COPE fue una de las principales o de las primeras, pero fue organizada también por médicos. Entonces, entiendo que aun cuando hay muchas revistas científicas en diferentes ámbitos, el área médica, de alguna manera en el tema de publicaciones o de organización, han estado como un paso adelante de otras áreas. La otra es la Asociación de Publicaciones Académicas de Acceso Abierto, que su intención obviamente es garantizar el futuro de toda la parte del acceso abierto para que sea sostenible
plazo en beneficio, obviamente, de todos los miembros y las comunidades académicas que aportan hacia el acceso abierto. DOAG, que lo conocemos bastante bien, obviamente ellos promueven la visibilidad y la difusión de siempre aplicando pues mejores prácticas, ¿no? No quise dejar pasar el CSIC, que es una institución en España. Ellos también han hecho bastante esfuerzo por generar políticas y mejores prácticas, sobre todo para todas las revistas que se manejan propiamente en España. En cada una de ellas estoy colocando las URL para que pues, las puedan consultar una vez que les compartamos la presentación. De la parte de los antecedentes de COP, fue fundado en 1997 por un grupo de médicos de Reino Unido. En 2004 publicaron ellos el primer código de ética para los editores. Para 2006 empezaron a colocar diagramas de flujo para todas aquellas decisiones que tuviesen que tomar los editores. Obviamente estamos hablando de más de 12 años, donde la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, y ellos decidieron publicar estos diagramas con la intención de apoyar a los editores a tomar decisiones respecto a alguna conducta antiética que detectaran, ¿no? En 2007 ellos comenzaron ya a tener un alcance a nivel internacional y como consecuencia empezaron a establecer reuniones virtuales ya de forma bimestral. Actualmente tienen alrededor, bueno, más de 11,000 miembros que forman ya parte de esta organización. El objetivo de COP principalmente es poder asesorar a todas las editoriales o editores en todos los aspectos que estén relacionados con la ética en la publicación, pero sobre todo cómo deben reaccionar ante casos de mala conducta que se puedan presentar en la investigación y en la publicación. COPE también proporciona un foro donde pueden las instituciones, las revistas, discutir casos individuales. Obviamente ellos no se dedican a investigar propiamente los casos, pero sí apoyan y garantizan que todos los casos sean investigados, ya sea por la institución donde está alojada o pertenece a la revista, o por alguna persona en específico, ¿no? Y algo importante es que dan seguimiento. Se puede ver en este foro los casos que están incluso abiertos, que obviamente a nivel mundial hay muchos editores que preguntan, ¿no? Que se plantean por primera vez muchos de ellos y cómo los van resolviendo. Más al ratito vamos a ver algunos ejemplos de los diagramas de cómo reaccionar ante ciertas prácticas antiéticas. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente que les dan asesoría para casos específicos a través de foros. También obviamente puede haber intercambio a través de correo electrónico o por teléfono. Se puede participar en el seminario anual. Se tiene acceso a una plataforma educativa. Se puede hacer el uso de una herramienta de auditoría ética, donde es como un tipo checklist, donde te van preguntando todo aquello que ya debieses tener publicado en el sitio web de la revista, ¿no? Que apoya principalmente a la transparencia de la información hacia los usuarios o hacia los posibles autores. Obviamente se permite utilizar el logotipo en el sitio web de la revista. Se pueden también intercambiar las cartas modelo que pueden servir para resolver todos los casos que se van presentando. Se participa también en las elecciones del consejo. Y bueno, obviamente pertenecer a COPE implica una membresía. Esta membresía hay que considerar diferentes aspectos. La primera de ellas es que propiamente la revista debe de tener por lo menos un sistema
Sabemos que, bueno, actualmente incluso en instituciones del país, poder recibir apoyo o aplicar, hacer una revista de calidad, sabemos que hay muchos que te piden tener 2, 3 años. Entonces, bueno, esto es algo sencillo de cubrir. Es importante conocer el código de ética y las mejores prácticas, que las vamos a ver un poquito más adelante. Cuáles son también los principios de transparencia, que es importante también mencionarlas en el sitio web de la revista. Compartir, obviamente, el currículum del director para conocer toda la parte de su trayectoria. Toda esta información se va llenando en un formulario que se tiene publicado en el sitio web. Hay tarifas también que están basadas sobre todo en la frecuencia de publicación de la misma. Para la membresía individual, o sea, si yo como revista me quiero suscribir, pertenezco a una sociedad, si publico menos de 12 números al año, el costo es de 161 euros, que es lo equivalente a 3,500 pesos mexicanos. Para el caso de publicar más de 12 números al año, el costo es de 535 euros, convertidos en moneda nacionales de 11,770. Considero que no son cifras tan altas, que obviamente en dólares estaríamos hablando de unos 600 dólares equivalente. El otro tipo de membresía que manejan es la institucional, que aquí aplica para universidades autónomas o colegios que tienen más de 1 o 5 revistas. Y para el caso de tener de 5 a 10 revistas, el costo es de 695 euros, lo equivalente a 15,000 pesos mexicanos. De 11 a 25 revistas, 1,472, que son 32,000 pesos mexicanos. Obviamente hay una tabla completa de casos como las universidades autónomas, donde las revistas o el número de revistas es mayor, ¿no? Pero quería ponerles los ejemplos de cómo, o los costos aproximados por una membresía individual o institucional para que la tuviesen en cuenta, ¿no? Y para aquellas revistas que ya están bajo la publicación continua, también aplica la tarifa basada en frecuencia de publicaciones. En este caso, si la revista publica de 1 a 100 artículos, el costo es de 161 euros, lo equivalente a 3,542 pesos mexicanos, ¿no? Bueno, respecto a los principios de transparencia que maneja COP, es importante destacar el sitio web de la revista. Es importante que dentro de la información que nosotros damos a nuestros lectores finales, incluyamos una declaración de los objetivos y alcances de la revista y que sobre todo estén muy, muy bien claros y específicos, ¿no? También en el caso del ISSN es importante separar. Sabemos que actualmente con toda la modalidad electrónica, a veces no sabemos si colocar uno u otro, ¿no? Pero es importante sí mencionar tanto el impreso como el electrónico. Bueno, obviamente el nombre de la revista, que debemos de garantizar que sea único y que no se confunda con ninguna otra revista, que realmente podamos diferenciarla de cualquier otra revista para no confundir sobre todo a los lectores. El proceso de revisión por pares, que bueno, es una práctica muy común de este proceso. A veces sucede que propiamente la revista, y he visto muchísimos sitios web de revistas que no lo declaran. Algo importante aquí con COP es que trata de buscar la transparencia de
toda la información, de todo lo relacionado con la revista, pensado para aquellos lectores que por primera vez nos consultan y quieren postular para mandar algún manuscrito, ¿no? Entonces, esta revisión por pares debe describirse perfectamente en el sitio web, incluyendo cuál es el método que utilizan para esta revisión. Respecto a la propiedad y gestión, bueno, obviamente todo lo relacionado con esto también debe de estar identificado, se debe de mencionar bien de quién forma parte la revista y cómo es que gestionan todos los procesos o todos los procedimientos para publicar artículos. El órgano rector es también de estar muy claro todos los consejos editoriales o cuerpos directivos que forman parte de la revista. Obviamente hay que incluir cuál es el área temática a los cuales son expertos estos miembros. Y obviamente hay que mencionar, además de los nombres completos, sus afiliaciones, para que se sepa de dónde pertenecen. Sabemos que por mejores prácticas es importante que el porcentaje de este comité o de grupos directivos sean reconocidos o sean personas internacionales, porque eso le dará mayor visibilidad a la revista. Equipo editorial o la información de contacto. También hay que mencionar el nombre completo de cada una de las personas que integran este equipo, las afiliaciones de los editores que lo conforman, la información de contacto en la oficina editorial, incluida la dirección, ¿no? Y sitio web de la misma. Aquí a veces sucede que muchas revistas colocan con una nomenclatura pensando en que solamente los van a contactar a nivel local, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Ciudad de México, solo colocan los dígitos si alguien va a llamar dentro de la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa si alguien nos consulta en Colombia, en Argentina? Para ello es importante colocar también la alada internacional y a veces son pequeños detalles que se les van a las revistas y ya solo por eso pueden perder algunos autores. Respecto a los derechos de autor y de licencias, aquí es importante que en las directrices se mencione el tipo de licencia que se está utilizando. En la mayoría de los casos, obviamente, se utiliza alguna de Creative Commons, se pone propiamente en el sitio o en la parte baja del sitio web, pero es importante que cada una de las modalidades bajo las cuales publicamos los artículos se mencione la licencia que estamos utilizando. Actualmente ponemos en nuestro sitio web la versión PDF, que debe de tener una licencia, la versión HTML, que también debería de tener su licencia. Entonces, es importante especificarla en cada uno de los artículos publicados. Cargos al autor. Si por alguna razón existe algún cargo respecto al procesamiento que va a realizar este manuscrito, material que se va a publicar en la revista, debe de mencionarse en los lineamientos y debe de ser muy fácil de localizar para todos los autores potenciales, para que realmente desde el principio el autor sepa si tiene que hacer algún pago relacionado con la revisión del manuscrito o a cualquier otro tipo de cargo que se le ocurra a la revista realizar, ¿no? Parecieran cosas o detalles que no deberían de mencionarse, pero es parte de esta transparencia que se solicita como buenas prácticas, ¿no?
Bueno, el proceso para identificar y tratar las denuncias de mala conducta en la investigación es otro aspecto que debemos declarar en el sitio web de la revista. Obviamente aquí la intención es que no se produzcan conductas indebidas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La revista debe declarar qué pasa en caso de que se detecte el plagio o manipulación de citas o falsificación de datos o cualquier otro tipo de acción indebida que hagan sobre la revista. Es importante que se mencione para saber cuáles van a ser como las sanciones para las personas que incurran en estas actividades. En el caso incluso de saber si el artículo ya fue publicado en la revista, cuáles son las acciones a seguir en caso de que una vez que ya se haya publicado, se detecte alguna mala conducta, ¿no? Y cómo se tratan las posibles acusaciones que pudiesen tener. A veces pasa mucho que ocurren accidentes de mala conducta dentro de la revista, pero no son publicadas o no son mencionadas. Pero sí sería importante que se establezca cuáles son las acciones a seguir en caso de que éstas se presenten. Ética en la publicación. Una revista también debe de tener políticas acerca de la ética editorial y estas deben de referirse a las políticas sobre la autoría y contribución, cómo se maneja la revista en caso de quejas o apelaciones, qué pasa con la política de conflicto de intereses, el intercambio de datos y de reproductibilidad, o sea, si pueden o no colocar el artículo en los repositorios, o si es exclusivo de la revista, qué pasa en ese caso, la política acerca de la supervisión ética, todo lo relacionado con política de propiedad intelectual, y las opciones que pueden establecer para discusiones y correcciones posteriores a la publicación del artículo. Respecto a la periodicidad de la publicación, se debe ser muy claro cada que se publica la revista. Yo sé que hay algunas otras revistas que han trabajado mucho en esta información, pero algunas otras que realmente no lo mencionan hasta que les escriben propiamente los autores para postular su manuscrito o su documento a revisión. La parte del acceso se debe indicar cuáles son las formas en las que se pueden consultar los artículos de manera individual. Si es necesario tener una suscripción o hay alguna tarifa de pago por ver esos artículos. Actualmente aún en México se practica mucho que se publica todo lo relacionado con el título, el autor, el resumen, o sea, los metadatos básicos del artículo, pero si yo quiero entrar a consultar el texto completo, me pide registrarme. Entonces, ahí es una confusión para los lectores, saber si tengo que registrarme porque debo de pagar para consultar el texto completo o si simplemente están haciendo algún tipo de levantamiento de estadísticas para saber desde dónde se consulta el artículo. Entonces, en esa parte se causa mucha confusión y debe de ser claro el por qué es necesario registrarse para consultar el texto completo en caso de que así lo sea, ¿no? La parte de la preservación o archivamiento, la revista debe de tener una estrategia para el respaldo electrónico que garantice la preservación del contenido. Actualmente muchas de las revistas ya se están, sobre todo aquí en México, se está avanzando en ese tema para que se haga la suscripción a través de clubs. Una vez que nosotros entramos al mecanismo de ellos, se publica el siguiente número y ellos ya están teniendo un resguardo del número que acabo de publicar una vez que yo hice como esa
suscripción, ¿no? Con ellos o ese trato. Pero ¿qué pasa con todo lo que atrás? O sea, se ha hecho mucho esfuerzo en centralizar toda la información en el sitio web, en colocar los textos completos, todos los PDFs, pero ¿qué pasaría en el caso de alguna tragedia donde realmente el servidor donde estamos alojados o donde estamos instalados tenga alguna contingencia y se pierda toda la información? Realmente debería de haber un plan de la revista para que no se pierda la información. Respecto a las fuentes de ingreso, hay que mencionar cuál es el modelo de negocio de la revista. Si realmente hay honorarios que se deben de pagar al autor, si hay alguna suscripción, el tipo de publicidad. La publicidad se maneja mucho más en revistas médicas. Pero hay que mencionar, lo ideal es que esa publicidad no tenga nada que ver con los artículos propiamente, ¿no? Sino que sean como hojas adicionales que se tengan en la revista. ¿Qué pasa también en el caso de reimpresiones? Hay algunas revistas actualmente que han dejado ya y también es importante mencionar el tema del apoyo institucional y organizacional, ¿no? Que quede claramente definido si se cobra o no alguna tarifa de cualquier estilo. El tema de publicidad, también se debe de indicar alguna política. Esto está pensado en si hay alguna instancia que quiera acercarse a la revista y quiere colocar algunos anuncios, saber qué pasa en esos casos, quién tomaría la decisión de aceptar o rechazar ese anuncio. Debe de también quedar muy, muy claro en el sitio web, ¿no? Para evitar confusiones. El tema del marketing directo, que en ese caso todas las actividades deben de estar incluidas o todo lo que pueden ofrecer, incluir incluso la solicitud de manuscritos que realicen en nombre de la revista, y para quién van a estar dirigidas, ¿no? Esta información, sobre todo, se espera que pueda ser una decisión que sea propiamente del editor, y que no sea para nada engañosa para los lectores, ¿no? Sino que realmente el marketing a cargo directamente de la revista y de nadie más, ¿no? Porque además sabemos que apoya sobre todo el tema de la visibilidad a nivel internacional y no dividir esa parte de la consulta de artículos propiamente. Bueno, respecto a las principales prácticas sobre las políticas de las revistas y las editoriales, lo ideal es poder alcanzar ciertos estándares que sean altos y que puedan ayudar a tener como las revistas ya estandarizadas, ¿no? ICOP sugiere o recomienda ciertas prácticas. Estas son alrededor de 10 prácticas. La primera de ellas es las denuncias de mala conducta. Las revistas deben de contar con un proceso descrito claramente para el manejo de estas denuncias. Estas políticas incluso deben de mencionar cómo se procedería ante estas denuncias de informantes. Entonces, bueno, hay que colocarlo como una de las principales prácticas. La segunda es la autoría y contribución. Se debe de establecer políticas claras que permitan la transparencia en relación a quién contribuyó al trabajo y en qué capacidad, para que realmente los requerimientos de autoría y contribución
se puedan gestionar en caso de disputas. Obviamente estas principales prácticas están pensadas en que nada suceda, pero en la vida real o ya sobre la marcha pueden suceder muchas cosas, ¿no? Entonces, en todos los casos posibles para poder atenderlos con buen tiempo, ¿no? Reclamos y apelaciones. Las revistas deben de contar también con un proceso de escrito para el manejo de reclamos contra la revista, con el personal que ayuda también en la misma, o que puede ser también contra el comité de redacción o el comité editorial, ¿no? ¿Qué pasa en cada uno de los casos en caso de que haya algún reclamo o apelación de las decisiones que se hayan tomado? La parte del conflicto de interés, deben de existir también qué sucede o qué va a aplicar en el caso de procesar algún conflicto de interés de parte de los autores o de los revisores de revistas o de algunas otras editoriales, ¿no? Que sean identificados antes de publicar el artículo o incluso después de la publicación de este. Datos y reproductibilidad. En este caso, las revistas también deben de incluir políticas sobre la disponibilidad de los datos y facilitar el uso de guías para todos los informes y registros de ensayos clínicos para casos de revistas médicas o de algunos otros estudios que formen parte propiamente de la investigación del artículo, ¿no? Obviamente todo esto acorde a la práctica de la disciplina a la que pertenezca la revista. Supervisión ética. En se debe de incluir, sin limitarse de alguna forma, las políticas acerca del consentimiento de la publicación, todo lo relacionado también con publicaciones sobre poblaciones vulnerables, ¿no? Que no puedan estar tan de acuerdo con lo que se publica en la revista. La parte de la conducta ética en la investigación, sí se utilizan o sí se hace uso de animales, que también puede crear controversia, o investigación de sujetos humanos, que también puede ser susceptible, ¿no? Para muchas personas, o incluso el manejo de información confidencial, y algunas prácticas comerciales o de marketing que lleve a cabo la revista para la publicación de sus artículos, ¿no? Que puede o no aplicar dependiendo de la disciplina bajo la cual trabaje. Propiedad intelectual. Todas las políticas sobre propiedad intelectual, inclusive el derecho de autor y las licencias para la publicación, deben de estar también publicadas y descritas con detalle. Todo costo relacionado con la publicación debe de ser obvio, tanto para los autores como para los lectores, y debe de especificar qué pasa también si se incurre en el tema de plagio, ¿no? Alguna publicación redundante o sobrepuesta sobre el artículo, ¿no? La gestión de la revista. Es muy importante contar con una infraestructura bien detallada e implementada, mencionando cuál es el modelo de negocio, cuáles son las políticas, los procesos, el software que se utiliza para la operación de la revista, y bueno, además de tener una gestión eficiente y la capacitación del mismo sistema para los comités de redacción y el personal editorial o de publicaciones que pueda hacer uso del sistema. Ya mencionamos los procesos de revisión por pares. Deben de ser descritos de forma transparente, deben de estar también bien gestionados. También se debe de proveer de capacitación o formación para los editores y revisores, además de que es importante tener todas las políticas con la revisión de pares y el proceso de manejo de conflicto de intereses que puede aplicar, ¿no? Para saber cómo se manejarán las apelaciones y las disputas
que puedan surgir ante esta revisión. Y por último, las discusiones y correcciones post publicación. La revista debe de estar abierta a permitir un debate post publicación ya sea a través de su sitio web, mediante cartas al editor o algún sitio externo que sea moderado, y debe de tener obviamente también, o se debe de transparentar los mecanismos de que se tenga que hacer alguna corrección, revisión o incluso el retiro de artículos luego de ser publicados. Yo no sé si actualmente existan revistas que se hayan visto en ese caso, pero conocemos repositorios que sí han tenido que realizar el retiro de tesis a nivel doctorado, ¿no? Y bueno, obviamente aquí sabemos el caso de nuestro máximo presidente, el tema también de Colmex que ha sido muy sonado. Entonces, sí, por supuesto, sucede, ¿no? Pero hasta que no ocurre el hecho como tal es que lo llevamos a cabo. Esto debería de mencionarse como parte de las principales prácticas que sugiere COP, ¿no? Quiero compartirles, voy a abrir un sitio web, ustedes me dicen ahorita si lo ven, y un par de archivos. Un segundo. Quería mostrarles la parte del código de conducta de directores. No sé si ya lo ven. Si se ve el archivo. Bueno, ok. Entonces, este código de conducta y buenas prácticas es como una guía de cómo deben de reaccionar los directores ante ciertos casos. Seguramente ustedes ya les ha tocado sobre la práctica tomar ciertas decisiones. Este archivo fue aprobado y publicado ya en 2011, que fue como la revisión, y menciona, un segundo, menciona cuáles son como los deberes y responsabilidades de los directores. Este también es un archivo que con todo gusto les vamos a compartir. Y menciona que los directores deben de ser responsables de todo lo que se publique en sus revistas, por lo cual deben de satisfacer las necesidades de los lectores y de los autores, deben de aplicar una mejora continua con su revista, contar con procesos que garanticen la calidad del material que se publica, defender la libertad de expresión, mantener la integridad del expediente académico, impedir intereses comerciales que comprometan las normas de la revista y siempre estar dispuestos a publicar la fe de erratas, aclaraciones, disculpas o todo lo que proceda, ¿no? Y para ello, parte de las buenas prácticas que quiere COP es la búsqueda activa de opinión tanto de autores como lectores, revisores, los miembros del consejo, que realmente tengan la intención de mejorar estos procesos de la revista. Fomentar y conocer las investigaciones sobre la revisión de pares y el proceso de publicación y reevaluar los métodos de la revista o con la intención de nuevos hallazgos, ¿no? También debe de esforzarse en convencer a la editorial para que aporte con recursos oportunos, la orientación de expertos. Sabemos que aquí en América Latina no sucede, pero muchas veces pasa que realmente una misma clase, incluso hasta de diseñador o maquetador, ¿no? Entonces, bueno, es parte de las actividades del director.
Es importante que apoye las iniciativas que van dirigidas a la mala conducta y a la investigación, educar a los investigadores acerca de la ética en las publicaciones. A veces pasa que no se formación o capacitación a los investigadores, incluso de cómo utilizar o cómo estandarizar referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, es como parte del acercamiento que debe de impulsar propiamente el director de la revista. Debe de evaluar los efectos de las políticas editoriales acerca de las malas conductas de los autores y los revisores, para que se pueda, sobre todo, fomentar una conducta responsable, ¿no? Garantizar cualquier de prensa emitida para la revista, son como las mejores prácticas, ¿no? Respecto a los lectores, se debe de informar acerca de quién financia la investigación o el trabajo académico que lo compete, y en caso de que así sea, parte de las buenas prácticas de los directores es que debe de garantizar que todos los informes y revisiones de estos estudios que se publican hayan sido realizados, incluyendo si hay estadísticas, ¿no? Para la parte de los artículos en caso de que la disciplina lo amerite. Es importante que garantice que las secciones no revisadas por pares también estén bien identificadas en el sitio de la revista. Adoptar procesos que fomenten la precisión y la claridad de la investigación, con algunas guías, ¿no? que pueden ser de apoyo para estas investigaciones. Considerar la creación de una política de transparencia para fomentar la revelación de artículos que no son propiamente de investigación. Entonces, bueno, si se dan cuenta, hay como varias cosas que hacer a manera de mejores prácticas. Voy a pasar también a la parte de los autores, que es propiamente decisión del director aceptar o rechazar un artículo, que obviamente se basa en la importancia, originalidad y claridad del artículo. Los directores no pueden revocar la decisión de aceptar una contribución a menos que realmente implique un problema serio para la revista. No pueden anular decisiones tomadas por directores anteriores, a menos que identifiquen algún problema serio. Se debe de publicar el proceso de revisión por pares. Las revistas deben de contar con los mecanismos para que los autores puedan recurrir a decisiones editoriales en caso de no estar de acuerdo, ¿no? Los directores deben de publicar las directrices para todos los autores acerca de lo que esperan de ellos, ¿no? Para poder postular sus manuscritos. Y además, bueno, de ofrecer las directrices de los criterios de autoría y cómo debe de aplicar en caso de que se tengan colaboradores. Sucede también que a lo mejor la revista ya autorizó el artículo, pero en último momento el autor pide incluir a una persona más. ¿Qué aplica en esos casos? Si ya fue autorizado, ¿quién debe de tomar la decisión, no? Por ello, parte de las buenas prácticas de los directores es que revisen las instrucciones regularmente, no haya ninguna confusión, ¿no? Que se mencione el tema de los conflictos de intereses, que se haga una selección adecuada de los revisores para todos los trabajos. También es importante respetar si alguno de los autores pide que no se revise el caso concreto con algún revisor, ¿no? Obviamente debe de justificarlo claramente. En caso de que exista alguna autoría en disputa, se sugiere utilizar los diagramas de flujo de COP
para saber qué decisión tomar en caso de sospechas de mala conducta, ¿no? Lo que muchas revistas no hacen, que es publicar las fechas de recepción, de revistas, que son mejores prácticas. Entonces, es importante sí colocarlo. Actualmente en OJS no hay, que bueno, es la plataforma más utilizada a nivel mundial, no hay una opción para colocar la información como metadatos. Muchas revistas han decidido hacerlo o colocarlo propiamente en el texto del artículo, y que bueno, al final de cuentas es una mejor práctica de transparencia. Y bueno, respecto a los revisores, también se menciona todo lo que se debe de mencionar, todo lo que se espera de ellos, que realmente sean lo suficientemente capaces de avisar si hay un conflicto de intereses antes de aceptar la revisión del artículo, y que realmente puedan también los directores garantizar que todo quede protegido, sobre todo la información, ¿no? Para esta revisión, y que sea declarado abiertamente ante los autores y los revisores, ¿no? Si por alguna causa realmente el revisor no está teniendo un rendimiento aceptable para el tiempo que debe de realizar esta actividad, realmente el director debe de tener la capacidad de buscar algunos otros revisores que permitan que toda la actividad de la revista fluya correctamente, ¿no? Un segundo. Quería mencionar el tema de conflicto de intereses, que aquí está, que los directores deben de contar con el sistema para gestionar los propios conflictos de intereses, tanto de su personal, autores, revisores, también los miembros del consejo editorial, y parte de las buenas prácticas de los directores es que deben de publicar listados de intereses pertinentes, ya sea a nivel financiero, académico, realmente de todo el personal de redacción y los miembros del consejo editorial. Quiero mostrarles también cómo, en el caso de, les decía al inicio de la presentación, que no quería dejar de mencionar a CSIC, al CSIC, que es de España, y ellos hicieron una guía de buenas prácticas que aplican a las revistas. Está publicado en el sitio web, y ellos mencionan claramente que están basados en COP, pero ellos, si se dan cuenta en el documento que publicaron, están haciendo mención a lo referente a todos los equipos editoriales de publicaciones periódicas del CSIC, y cómo deben de reaccionar ante temas de imparcialidad, confidencialidad, la revisión de los trabajos, aceptar o rechazar los manuscritos, desautorizar los artículos publicados en revistas y noticias de irregularidad, lo que les mencionaba hace un momento, cómo reaccionar ante la desautorización de alguna monografía, la aplicación de normas reguladoras de publicaciones, normas de autor, los conflictos de intereses, la autoría de los artículos, normas de publicación, originalidad y plagio, la autoría del trabajo, fuentes de información y financiamiento, errores significativos o graves en los trabajos ya publicados. Entonces, si se dan cuenta, ellos hicieron
un archivo o una guía de buenas prácticas que está basada también en COP, pero de alguna manera lo personalizaron, ¿no? Entonces quería destacar que realmente todas las revistas que están publicadas en la plataforma de CSIC, a través de estas buenas prácticas que incluso están mencionadas, y ellos lo dividen perfectamente por revistas y libros, que es lo que tienen publicado, ¿no? Bueno, no sé si creo que es la hora de las preguntas y respuestas.